Soy Miquel de Plana, soy fotoperiodista desde hace unos 25 años y casi todo mi trabajo se hizo en América Latina. Pues es un trabajo sobre la identidad, o sobre el problema identitario de las poblaciones indígenas de la Guayana Francesa. Resulta que cuando supe que había un problema de suicidios dentro de la juventud indígena de este territorio, que es un territorio francés, es un departamento francés, por lo cual es un territorio europeo, pensé que era interesante pues poder informar de lo que estaba pasando en este pequeño territorio. Y cuando fui la primera vez en esas poblaciones, nunca había viajado en la Guayana, pues me di cuenta que un día los veías con su traje típico y al día siguiente han vestido como los occidentales. Y me parecía interesante mostrar esas dos caras de la misma moneda, de la misma persona, de la misma identidad, para justamente mostrar esta esquizofrenia identitaria de esas poblaciones que luchan de una cierta manera para conservar lo suyo, pero también los jóvenes pues cada vez más están interesados en el mundo occidental. Totalmente, porque esas poblaciones viven al lado de un río y de hecho, o sea, simbólicamente, cruzar ese río es también ir en el mundo moderno, en el mundo occidental. Y mi pregunta era, cuando un pueblo se ve obligado a cambiar de manera tan radical y de manera tan rápida, ¿qué van a llevar consigo mismo? ¿Qué van a conservar de lo suyo y tomar del mundo exterior? Porque de hecho nunca estuve interesado en oponer dos mundos. Creo que no hay un mundo perfecto y el mundo indígena no es un mundo que quise idealizar porque tampoco es un mundo ideal. Hay muchos problemas, sobre todo hacia las mujeres, hay mucho más machismo, mucha violencia intrafamiliar. Y entonces, más bien, me interesaba ver de qué manera pueden mantener su identidad, pero llegando en el mundo moderno, porque ya no pueden escoger. Ya se ven obligados. Es un territorio francés, entonces la escuela es obligatoria. Hay escuelas primarias en las aldeas, pero a los 10 años ya tienen que ir a la ciudad para seguir estudiando. Y es cuando hay ruptura con su cultura, con su familia, con su comunidad. A los 10 años, pues un niño no ha tenido tiempo de aprender cómo cazar, cómo pescar, cómo trabajar la tierra, cómo moverse en la selva sin perderse. Y cuando vuelven a los 17 o 18 años, con esa vergüenza de haber fracasado a nivel de estudios, porque hay casi 100% de fracasos escolares. Entonces vuelven sin haber aprendido mayor cosa en el mundo exterior y vuelven en un mundo que ya no conocen. Y ahí es donde hay ese problema entre generaciones, porque tampoco han aprendido las leyendas, las historias de los antepasados. Y se ve una generación perdida. Y muchas veces cuando hay fiestas, cuando beben un poco demasiado, pues pasa lo trágico que es, se van en la selva y se cuelgan en un árbol. Yo trabajo siempre en la fotografía, por ser fotógrafo, por supuesto,
pero para mí el testimonio es tan importante como la fotografía. La gente que fotografiamos no son solo imágenes, son gente que tienen algo que decir, y muchas veces son gente que nunca les pedimos su opinión. Entonces, para mí es muy, muy importante siempre tomar el testimonio de esas personas. Entonces, yo les expliqué el por qué quería trabajar sobre ese problema de identidad, si estaban de acuerdo para que alguien que venía de afuera haga un trabajo como este. Y luego les decía, pues mira, yo vivo en tal casa, con tal familia, si quieren participar, pues me vengan a buscar. Y fue así. Entonces, tardé mucho en que una familia me venga a ver, luego otra, y poco a poco, pues 21 familias me vinieron a verme diciendo que tenían ganas de participar. Y cada una me contó su historia, y al final, cada pedacito de historia de vida de cada uno dibuja al final la historia de ese pueblo y el por qué hemos llegado a este problema de identidad y de suicidios. Cuando me di cuenta que cambiaban de traje, pero sin un porqué, me parecía interesante justamente ver esas dos identidades retratadas a través del vestido que llevamos. Y lo interesante, yo nunca les dije cómo vestirse, ni tampoco cómo ponerse, cómo actuar frente a la cámara. Y sociológicamente es súper interesante justamente ver cómo actúan cuando están vestidos de indígenas o vestidos de occidental. No tienen la misma posición, no actúan de la misma manera. Es muy interesante ver, por ejemplo, las mujeres jóvenes que cuando se visten de occidental, pues posan como si fuera para una revista de moda, que cuando están vestidas de indígenas, pues son más rectas, más paradas frente a la cámara. Y eso te da cuenta que también, de una cierta manera, la cultura puede ser una cárcel, de que de ahí no te puedes pasar, porque todos actúan de esa manera y tú no puedes actuar de otra manera. Por eso es interesante también la chica que vemos ahí, Aliciane, que va de rubia, y cuando la conocí yo pensaba que no era indígena, que era brasileña, porque el pueblo de ellos es del otro lado del río, es Brasil. Y cuando supe que era indígena, venía para participar al proyecto. Y entonces en su testimonio relata el por qué se puso de rubia. Y ella era para ella era como una manera de enfrentarse a esa cultura, justamente a quebrar las fronteras, los obstáculos como mujer, que quería ser una mujer libre, que quería poder tener una vida sexual libre, que no es. Los casamientos son muchas veces casamientos, o sea, entre comillas, concertados entre familias. Y ella quiso ser pues una mujer libre y hizo varios intentos de suicidios, porque claro, todos les cayeron encima. Y entonces muestra también lo difícil que es quebrar los esquemas. Nuestras madres o abuelas también han vivido lo mismo. Para las mujeres de aquí, las jóvenes, piensan que es normal que tengamos los mismos derechos, pero hace 50 o 70 años las mujeres no tenían los mismos derechos, y las primeras que pidieron, que exigieron tener los mismos derechos han sido también muy maltratadas por la gente, por la comunidad, por el pueblo. Se dan cuenta de que un problema hay, sobre todo con los jóvenes de hoy, porque los
los padres cuando vieron a sus hijos salir de la comunidad para ir a estudiar, pues nunca pensaron que iban a volver diferentes. Y claro, y los niños que regresan pues ya no quieren ese mundo de sus padres o de los abuelos, porque es un mundo duro, trabajar la tierra, levantarse temprano, y, porque ha llovido y sabemos que cuando llueve hay más pescado en el río, entonces ya no se acostumbraron a una vida más fácil en la ciudad, que todo se compra y todo lo tienes enseguida, no tienes que hacer mayor esfuerzo para esto. Entonces hay un tipo de o sea, un problema de generación que ya no se entienden, ya no hablan el mismo lenguaje, a pesar de que los jóvenes siguen hablando su propio idioma de ahí. Y por eso nosotros, o sea, cuando empecé este trabajo, enseguida lo hablé con mi editor de siempre, Leopoldo Blume, diciéndole que si íbamos a hacer un libro, era muy necesario que se haga también un libro para ellos, el mismo, pero que lo íbamos a ofrecer. Entonces hicimos 1000 libros, hicimos un crowdfunding y con lo que tuvimos, pues pudimos imprimir 1000 libros, perdón. Los hemos regalado a cada familia indígena de la Guayana, en las escuelas también, pero siempre acompañado con un dossier pedagógico, de tal manera que los padres de familia o los profesores puedan entender lo que está pasando realmente y puedan utilizar este libro también como una herramienta de reflexión para que ellos, porque cuando sufres esto a veces no entiendes lo que está pasando y necesitas a veces que alguien o varias personas te ayuden a entender lo que está pasando. Entonces hicimos también una exposición en todas las comunidades indígenas de la Guayana, donde aprovechábamos para ofrecer ese libro a cada familia, pero también para hacer un debate público con los habitantes y ayudarles a entender que ese libro lo podían utilizar también después en su casa con sus hijos para hablar de lo que está pasando. Sabe que en América del Norte y en Canadá también viven exactamente el mismo problema que los indígenas de la Guayana Francesa. Yo he trabajado en México y sobre todo en Guatemala, que la situación es muy distinta porque la historia reciente hace que en Guatemala vivió una guerra que duró 36 años. Entonces el problema ha sido otro, o sea, no eran suicidios, pero eran matanzas. Entonces, pues trabajé mucho sobre lo que había pasado en Guatemala, que al final de cuentas sabemos hoy en día que ha sido un genocidio en contra de las poblaciones indígenas. Entonces, hoy en día se firmaron los acuerdos de paz en el 96, pero ya casi 25 años después vemos los resultados psicológicos dentro de las poblaciones y dentro de la juventud indígena de los mayas de Guatemala, que sufren algo que no han vivido, pero que de una cierta manera las generaciones que han vivido ese genocidio las han transmitido a las nuevas generaciones. Y sobre todo porque no lo hablaron, porque cuando no entiendes algo y no entendieron por qué los militares vinieron a masacrar a los pueblos enteros, entonces no pudieron explicar a sus nietos, a sus hijos, el por qué los militares vinieron a matarlos. Entonces
de igual manera, hicimos un libro con Leopoldo Blume, hicimos 5.000 ejemplares y que hemos regalado en las comunidades que han sufrido esas masacres, justamente para que las nuevas generaciones pudieran entender lo que habían vivido sus papás o sus abuelos. También que me interese mucho en este tema, porque es un tema universal, ¿no? O sea, el problema de identidad lo tenemos todos. Yo nací en Francia, de padre medio belga, medio ruso, mi madre catalana, y me tuve que construir con esto, pero para mí era uno más uno son dos, entonces me siento más fuerte teniendo varias identidades. Hay algunos otros que oponen esas identidades, que vienen en un país, que crecen en un país que no era el país de sus papás y que se oponen a esa doble cultura. Y ahí es cuando sufren. Y cuando sufres, pues es una violencia que te la llevas en contra de ti o la llevas en contra del otro. Y lo vemos hoy en día, lo que está pasando en Europa.